Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung QLED Q70A y a la derecha el LG OLED A1, ambos en este caso de 55 pulgadas. Hago esta comparativa principalmente porque aquí en Colombia ambos televisores se consiguen por el mismo precio o un precio muy similar de aproximadamente $850 o 3.500.000 pesos colombianos. Muchas personas se preguntan cuál les convendría más. Antes de comenzar, aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados: Q70A de Samsung a la izquierda y LG OLED A1 a la derecha. Y estas sus últimas versiones de software disponibles hasta la fecha: 19.04 para el Q70A y 03.21.40 para el LG A1. Arranco esta comparativa con la uniformidad de colores negros, que es la principal ventaja del LG OLED A1. Muestra colores negros perfectos, cero efecto clouding, cero efecto blooming, cero efecto de sangrados o resplandores de luz. Ustedes pueden notar que en el Q70A, dependiendo de si en la escena hay más formas que iluminar, asimismo se puede visualizar la intensidad del efecto clouding y de los sangrados de luz. Y por supuesto es muchísimo más notorio cuando el contenido tiene alto rango dinámico. Esto sucede en cualquier modo imagen, incluyendo el modo juego. Estas escenas son con el videojuego Resident Evil 7. En el LG OLED A1 se puede experimentar algo más terrorífico o una experiencia de terror más inmersiva, mientras que en el Q70A a veces el efecto clouding lo que hace es que en las partes donde es más difícil notar detalles sea más fácil. Eso para algunas personas podría llegar a ser una ventaja, pero para otras podría tal vez llegar a ser algo molesto. En rango dinámico estándar podemos ver resultados similares, pero en el A1 de hecho las partes oscuras lucen todavía más oscuras. A mí la verdad no me parece algo molesto, simplemente que en algunas series o películas sí puede llegar a ser un poco difícil notar algunos detalles, pero ya saben que no van a notar nada de efecto clouding. Mientras que en el Q70A ese mismo efecto es lo que ayuda a que esas partes oscuras luzcan con más claridad y más facilidad para notar detalles. Es muy importante tener presente que la relación de contraste del Q70A es de 7398 a 1 y la del OLED A1 ya saben que es infinita porque muestra colores negros perfectos. El LG OLED A1 no tiene como tal un tipo de retroiluminación, ya que cuenta con la tecnología de diodos orgánicos emisores de luz que trabajan de una forma independiente, por así decirlo, mientras que el Q70A, su tecnología de retroiluminación es LED Edge. No cuenta ni con Full Array ni tampoco con atenuación local. Pasamos ahora a analizar el contenido con más color y con más brillo, y aquí el Q70A tiene una leve ventaja principalmente en alto rango dinámico con 552 nits, mientras que el LG alcanza en alto rango dinámico 452 nits. En rango dinámico estándar la diferencia ya es más perceptible. El Q70A alcanza 544 nits, mientras que el LG baja hasta los 262 nits. Con el modo juego en alto rango dinámico, el Q70A alcanza 560 nits y el LG 444 nits. Claramente la diferencia de brillo entre ambos televisores es muy notoria, no tanto tal vez con contenido que tiene alto rango dinámico como el que les muestro en este momento. Obviamente luce más clara la imagen en el Q70A y las partes con sombra siguen luciendo más fáciles en cuanto a notar los detalles también en el televisor Samsung. Mientras que en el LG las zonas con sombra siguen luciendo un poco más oscuras. Para algunas personas tal vez pueda ser un poco difícil notar detalles. A mí personalmente no me lo parece, me sigue pareciendo que el LG hace un muy buen trabajo y que esas zonas con sombra siguen siendo fáciles o relativamente fáciles en cuanto a notar los detalles. Además, a mí personalmente en cuanto a colores me gustó mucho más el trabajo del LG OLED A1, pero sin desacreditar el trabajo del televisor Samsung, porque me parece que también en cuanto a colores muestra muy buenos resultados.
La uniformidad de colores grises en ambos televisores me parece que es buena, o por lo menos muy decente. Me parece que es un poco mejor en el OLED A1, con menos efecto de pantalla sucia y bordes que lucen menos sombreados. En el Q70A, los bordes sombreados y el efecto de pantalla sucia son un poco notorios con este fondo gris, pero al observar contenido normal, esos efectos pasan prácticamente desapercibidos la gran mayoría del tiempo. Aquí entonces aprovecho para hablar de lo que tiene que ver con el escalado de imagen. Para estos resultados estoy utilizando el modo Filmmaker de ambos televisores. Además, recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos que son de gama alta, podrán mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. Estamos hablando de contenido que tenga 720p o una resolución más baja. En ambos, el trabajo es casi igual, se pueden notar partes levemente pixeladas que serán más notorias entre menor resolución tenga el contenido. Si el contenido tiene 1080p, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores ya es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Si el contenido tiene 1440p, el trabajo de escalado de imagen de los dos televisores sí va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos Smart TVs pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Solamente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar la fluidez. En cuanto al apartado gaming, cabe mencionar que ambos televisores cuentan con estas Game Bars que muestran información relevante, pero me parece un poco más completa la del LG porque se pueden acceder a configuraciones extra. Por ejemplo, encuentran configuraciones para cada modo de videojuego o cada género de videojuego que deseen utilizar, pero por efectos prácticos decido colocarlo en estándar para hacer la comparativa más pareja. En el caso del Samsung se puede acceder a configuraciones extra, pero no es tan completo, aún así no está mal. Cuenta con el HDR juego, que es lo mismo que HGG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco la tonalidad de colores, contraste y brillo. Pero en el LG, si bien podemos encontrar esta opción de HGG en mapeo de tono HDR, lo que hace es oscurecer demasiado la imagen. Yo prefiero entonces colocar el mapeo de tono HDR en encendido o en apagado, que va a generar mejores resultados. En el Q70A aparece el valor de brillo en 50, que sería su máximo, pero la claridad se puede incrementar un poco más subiendo los valores de gama y también de detalle de la sombra. En el LG también, pero va a suceder esto, una imagen demasiado opaca. En el caso del Samsung también se incrementan los valores de gama y de detalle de la sombra, la imagen puede lucir muy opaca. En el LG pueden incrementarlo hasta 60. En cuanto a brillo de la pantalla, hasta ahí me parece que está bien. Más de ahí ya la imagen comienza a lucir excesivamente opaca. Aún así, la diferencia sigue siendo notoria a favor del Q70A. Y bueno, estos resultados son con el videojuego FIFA 2021. Los colores verdes no lucen tan fosforescentes ni sobresaturados como por ejemplo si lucen con el PES 2021 o 2022. Con este videojuego y otros videojuegos, los colores verdes en el Q70A son muy tolerables. De hecho, a algunas personas les puede gustar más. Mientras que en el LG siempre los colores verdes van a lucir más apaciguados, probablemente más alusivos a la realidad. En cuanto a sus tiempos de input lag, para el Q70A y para el OLED A1 en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar es de 10 milisegundos. En alto rango dinámico para el Q70A 10,9 milisegundos y para el LG 10 milisegundos. Aquí la diferencia radica en que el Samsung tiene un puerto HDMI 2.1 con los 120 Hz en 4K y su tiempo de input lag en ese caso es de 5,6 milisegundos. El LG no cuenta con puertos HDMI 2.1, el LG tampoco soporta frecuencias de actualización variables.
El Samsung Q70A soporta FreeSync Premium, que es el tipo de frecuencia de actualización variable que puede mostrar o soportar este Smart TV. En cuanto a calidad gráfica, en este apartado gaming me parece que ambos televisores realizan un muy buen trabajo, simplemente que se observa lo mismo mencionado al principio, que las zonas oscuras lucen más oscuras o sombreadas en el LG OLED A1 y a veces con un poco más de dificultad para notar algunos detalles, aunque desde mi punto de vista me parece que sigue siendo algo fácil en cuanto a notar detalles, pero obviamente es más fácil en el Q70A porque esas zonas lucen más claras. En cuanto a colores rojos, me parece que el LG hace un mejor trabajo, colores rojos más rojos, mientras que en el Q70A en algunas ocasiones los colores rojos pueden llegar a lucir con un tono levemente fucsia. No es algo exagerado ni molesto, pero de todas formas es algo que debía mencionar. Entonces, en el apartado gaming, el Q70A es el claro ganador, soporta un puerto HDMI 2.1 con los 120 Hz en 4K y FreeSync Premium. Además tiene una mayor cantidad de brillo. En cuanto a colores, a algunas personas les puede llegar a gustar mucho más. Y en general es un televisor recomendado para consolas de generación actual y probablemente de futuras generaciones. Sin embargo, el LG OLED A1 no es una mala opción. También puede ser una opción a tener en cuenta para aquellos gamers que no sean demasiado exigentes en cuanto a manejo del movimiento y en cuanto a cantidad de brillo. El manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones de streaming o a través de un dispositivo conectado a algún puerto HDMI que sea diferente de una consola de videojuegos en ambos televisores es muy bueno. Es un poco mejor en el Q70A porque el parámetro que se utiliza para mejorar este aspecto, conocido como ajustes de claridad de imagen, es un poco más completo en comparación al TrueMotion del LG, sobre todo cuando lo colocan en personal o en selección de usuario. Pueden notar que el Q70A cuenta no solamente con reducción de vibración, que es lo mismo que Jutter, sino también con reducción de borrosidad, y además cuenta con el movimiento libre de LED. Aunque ese movimiento libre de LED o LED Clear Motion no recomiendo activarlo siempre porque a veces puede generar un leve efecto flicker que puede ser molesto y además oscurece un poco más la imagen. Prefiero entonces recomendarles que lo dejen siempre desactivado. Pueden modificar esos parámetros de forma manual o simplemente colocar los ajustes de claridad de imagen en automático, en donde la mayoría del tiempo va a generar los mejores resultados. Y en el caso del TrueMotion del LG pueden probar en alguno de estos modos predeterminados hasta que puedan notar los mejores resultados posibles en cuanto a manejo del movimiento. Los ángulos de visión en el Q70A no son buenos porque tiene panel UVA, los colores lucen blanquecinos, mientras que en el LG OLED A1 los colores no pierden tanto volumen ni lucen blanquecinos cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy pronunciado. El Q70A entonces es para personas que siempre se sienten frente a su pantalla, mientras que el LG pueden además algunas personas tener que sentarse alrededor de su pantalla y aún así van a poder experimentar una muy buena calidad en cuanto a colores. En cuanto a manejo de reflejos, el LG hace un leve mejor trabajo, especialmente cuando son los focos de luz que intentan reflejarse en su pantalla. El Q70A hace un trabajo decente en ese aspecto, pero cuando ingresa por ejemplo mucha luz por medio de las ventanas, el Q70A hace un trabajo un poco mejor, principalmente porque tiene una cantidad de brillo un poco mayor, mientras que el LG no es tan bueno, pero por lo menos es decente en ese aspecto. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores digamos que es normal, relativamente baja. En ninguno de ellos se va a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, lo cual me parece que está muy bien. Hablando del apartado Smart, estos son sus controles remotos, One Remote para el Q70A y Magic Remote para el LG. La ventaja del One Remote del Q70A es que se puede cargar con panel solar o vía puerto USB tipo C, mientras que en el Magic Remote del LG hay que utilizar baterías desechables.
Siempre me ha gustado más el diseño, la ergonomía y comodidad de los controles remotos de los televisores Samsung, pero la funcionalidad que tienen los Magic Remote de los LG no se las quita nadie, eso es innegable, se puede hacer scroll y es muchísimo más fácil navegar a través de todo el sistema operativo. Estos son sus menús principales. El sistema operativo del Samsung es Tizen, propio de esta marca, y para el LG WebOS también propio de esta marca. La fluidez en ambos del sistema operativo me parece que es muy buena. A veces sí que puede ser un poquito más rápido a la hora de abrir aplicaciones o por ejemplo videos de esas aplicaciones en el Q70A, pero la verdad es que la diferencia no es muy grande. El LG no se queda tan atrás en ese aspecto. Lo que no me gusta es que el LG nos saca de lo que estamos viendo cuando oprimimos el botón de inicio para acceder al menú principal, mientras que en el Samsung ese menú principal aparece en la parte baja del televisor y no interrumpe lo que estamos viendo, lo cual es genial. Ahora bien, en cuanto a los asistentes de voz, en el caso de ambos televisores, en la gran mayoría de países soportan los asistentes de voz propios de sus marcas y también además el Amazon Alexa y el asistente de Google. Aquí en Colombia el LG soporta el Amazon Alexa, pero no soporta el asistente de Google. En el caso del Q70A no soporta ni el Amazon Alexa ni tampoco el asistente de Google, solamente el Bixby Voice. Por lo menos eso en cuanto a parámetros de fábrica. Pero al parecer en ambos televisores, cambiando la región, probablemente se pueda acceder a todos los asistentes de voz. La verdad no lo sé aún, probablemente luego haga un video al respecto confirmando eso. Los dos televisores soportan la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring. En el caso del Q70A soporta esta función que se conoce como Multiview. En la pantalla izquierda pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI o la aplicación YouTube del televisor. Y en la otra pantalla su teléfono inteligente o una cámara web. Logitech, que solamente hasta la fecha algunas referencias son compatibles y la pueden conectar a algún puerto USB. Y en el caso del LG está esta función que se conoce como pantalla superpuesta, pero solamente funciona cuando está conectado algo a alguna entrada HDMI. Es decir, que no funciona cuando por ejemplo utilizan alguna aplicación del televisor. Y por supuesto en la pantalla pequeñita visualizan su smartphone. En cuanto a sus navegadores de internet, en ambos televisores, en ellos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. Solamente deben tener presente que en los dos, en algunas páginas pueden aparecer anuncios que pueden ser fáciles de cerrar, un poco más fácil de cerrar en el caso del LG gracias a su Magic Remote. Hablando de las aplicaciones, ambos televisores tienen su propia tienda de aplicaciones propias de sus sistemas operativos. En ambos me parece que son muy amplias. Eso sí, tengan en cuenta que no son tan amplias como un televisor con Android TV y tampoco se les pueden instalar archivos APK. El espacio de almacenamiento en el Samsung es de 3,85 GB y en el LG de 2,13 GB. En ambos casos me parece que es más que suficiente para casi cualquier usuario. En cuanto a las entradas, el Q70A tiene una leve ventaja en cuanto al número y la ubicación de ellas. Tiene 4 puertos HDMI, uno de ellos, el número 4, HDMI 2.1, 2 puertos USB 2.0, la entrada para el cable de internet, para la entrada digital óptica, para la antena de aire y una para un conversor de entradas compuestas, lo cual puede ser muy bueno. Y todas las entradas están ubicadas en la parte lateral, lo cual puede ser más cómodo a la hora de instalarlo en una base de pared. Mientras que el LG en la parte posterior tiene el puerto para el cable de internet, el puerto para la entrada digital óptica, un puerto HDMI, el que tiene soporte para canal de retorno de audio mejorado, también el puerto para la antena de aire y en la parte lateral posterior otros 2 puertos HDMI 2.0 para un total de 3 puertos HDMI 2.0 y 2 puertos USB 2.0. En cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 20 watts. En la práctica me pareció un poco mejor los resultados en el caso del LG OLED A1, con mejor fidelidad y mejor respuesta en cada frecuencia, también un poco de mejores bajos, pero ustedes al final de este video en unos segundos van a poder juzgarlo por ustedes mismos. No es que el Q70A haga un trabajo terrible, simplemente que en el A1 me pareció un poco mejor.
Y en cuanto a tecnologías de sonido, ambos televisores soportan tecnologías Dolby Audio, incluyendo por supuesto Dolby Atmos. La diferencia es que el LG soporta esta tecnología también cuando por ejemplo observan contenido a través de alguna aplicación, mientras que en el Q70A solamente está disponible cuando por ejemplo conectan algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Si ustedes me preguntan cuál televisor escogería yo, sin duda alguna me iría por el LG OLED A1, pero es por preferencias personales. Primero porque no necesito tener los 120 Hz en 4K porque no soy un gamer dedicado ni exigente, por así decirlo. Además, la cantidad de brillo del A1 me parece más que suficiente para las condiciones en donde yo suelo utilizar los televisores, que es en condiciones de luces totalmente apagadas o casi totalmente apagadas, porque además me gusta una uniformidad de colores negros perfecta, sin efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. Además, por supuesto, el sonido me pareció un poco mejor, lo cual es un punto a tener en cuenta, y me gusta mucho la funcionalidad del control Magic. Además, el contenido que yo suelo ver es principalmente a través de aplicaciones de streaming. Mucho de ese contenido tiene alta resolución y en alto rango dinámico, con lo cual el A1 me parece que genera muy buenos resultados. Pero si por ejemplo ustedes van a observar principalmente contenido a través de TV cable, en donde es contenido que tiene rango dinámico estándar o en general contenido que tenga rango dinámico estándar, entonces la diferencia de brillo ya sería muy notoria a favor del Q70A. Entonces ahí el Samsung sería una mejor opción. Además, si en el apartado gaming son más exigentes, también el Samsung Q70A ahí sería una mejor opción. Pero como digo, yo me iría por el LG OLED A1 y además no le temo al quemado de píxeles porque ya muchos de ustedes saben que es algo que difícilmente sucederá si mantienen los cuidados que ofrece el software de este tipo de televisores y si además nunca dejan una imagen como tal siempre por mucho tiempo, como si podría suceder cuando lo utilizan como monitor de PC. Los televisores OLED no son recomendados para utilizarlos como monitores de computadora. Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores, cuál prefieren y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. The Swarm brought ruin to our world. Our proud people